8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, el mensaje se llegó solamente a ¿cuántos? ¿Cuántas filas? Ya, vamos, lean por favor, lean el texto o si les llegó un audio le ponemos play al audio. Ya, ¿aló? Ya, léalo, hermano Pedro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya. Fíjense bien, vamos a hacer un pequeño comentario. No estoy criticando, ¿ah? Pero dijimos un mensaje evangelístico. Entonces, si yo escucho eso y nunca he escuchado de la palabra de Cristo, no sé nada, y me llega ese texto, ese audio, ¿me convierto? Ya, no estoy criticando, es solo un ejemplo. Ya, siguiente mensaje que llegó. Pero la palabra nunca vuelve así, exacto. Pero fueron los primeros en que lo enviaron igual. Ya, siguiente mensaje que llegó allá, a los que nunca han escuchado. Para que todo que le crea no se pierda, más tenga vida eterna, porque no mandó a su hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Muy bien el equipo evangelístico ahí. ¿Qué otro mensaje llegó a los que nunca habían escuchado? Amén. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Amén. Ya. Galo, ¿tú te convertirías con ese texto? Lo pensaría. Hermano Marcelo, ¿qué mensaje le llegó a ella? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Le llegaron dos? Y Marcos 16:15. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y leímos todo enseguida. Se convirtieron todos. ¿Qué otro mensaje llegó a los que nunca habían escuchado? ¿Me llegó? Ya. Eso es. Otro mensaje llegó. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Miren, hermano, ya estamos terminando. Muchas gracias por su participación. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para los cristianos. Un aplauso para los que habían escuchado pero no habían creído. Y un aplauso para los que nunca habían escuchado y que ahora asumimos que creyeron. ¿Cuál fue la dificultad de poder llegar acá a lo último de la tierra? Ustedes no pudieron ir directo, tuvieron que usar un intermediario. ¿Y fue fácil el intermediario? ¿Les ayudó o les dificultó la pega? Y los hermanos que estaban acá y recibieron el mensaje, algunos estaban ansiosos por recibirlo y no les llegaba nunca. Pero les llegó un mensaje. Y la respuesta es, yo le voy a hacer esta pregunta. Si de verdad ustedes nunca hubieran escuchado, ¿realmente ustedes hubieran tenido un cambio radical solamente con un texto, con un audio? Sin alguien que se los explique, que los acompañe, que los disipule, que conviva con ustedes y realmente les enseñe lo que significa eso. Es difícil porque si no es simplemente palabra muerta. Aunque sabemos que la palabra de Dios es viva. Pero ¿sabe qué? Para mí me hace mucho sentido que tiene que ir alguien que los disipule. Porque si llega la palabra solo como por un WhatsApp, hay algunos de nosotros que tenemos el WhatsApp, tenemos como 1000 sin leer. ¿Cierto? ¿Y qué nos va a hacer que nos pongamos ojo en este WhatsApp más que en otro? ¿Cierto? Hermano, y otra cosa, acá a este grupo es que a lo mejor habemos algunos que no sabemos leer, el idioma es distinto, las interpretaciones, Exacto. Yo lo voy a mandar en español y allá me lo van a leer en swahili, en guaraní, ¿cierto? En Rapa Nui, en mapudungún. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos en pies. Vamos a entregar este pequeño espacio con una oración y luego de esto vamos a pasar a un pequeño coffee break, ¿cierto? Si no me corrigen, ¿ya? Vamos a tener ¿cuántos minutos para el coffee break? ¿Cuánto? Estamos medio ajustados con el tiempo, así que vamos a tener 10 minutos como máximo. Así que en esos 10 minutos usted comparte y aprovecha de discipular. Usted le mandó un mensaje, aprovecha de discipular y explicar qué le quería decir. ¿Ya? Así que, ¿sí? O se pueden llevar el cafecito a sus puestos, sí, para que no, porque es una mesa que está ahí al fondo, ¿ya? Para que no se tropiece con el otro hermano, para que no sea piedra de tropiezo. Y trae su cafecito y lo trae a su puesto, ¿ya?
e inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, te damos gracias por esto que conversamos en esta mañana, en este pequeño espacio, Señor, donde tú nos llevas a reflexionar en la importancia de la palabra, la importancia de la misión de Dios que tú pones en cada uno de nosotros, Señor. Quizás algunos van a ir y otros no van a ir, pero los que nos quedamos acá tenemos una responsabilidad porque somos todos comisionados, Señor. Y en este último ejercicio veíamos, Señor, la importancia de que lleve el mensaje original, inalterado, hacia los que nunca han escuchado, Señor. Pero como dice tu palabra, ¿cómo irán si no hay quien les hable? ¿Y quién irá si no hay quien les envíe, Señor? Pero oramos, Señor, para que tú me envíes y para que ese que va enviado, Señor, vaya preparado, para que vaya con el sustento, para que vaya aprendiendo la lengua, porque sabemos que es complejo, que vaya con tiempo, porque tiene que hacer discípulos. Y el hacer un discípulo no es algo sencillo con una visita, es algo que dedica tiempo, que implica tiempo, como lo hizo el maestro, que dedicó más de 3 años de su vida para formar a estos discípulos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a dimensionar la gran tarea que tenemos en este tiempo, porque hay gente que está esperando el mensaje. Y quizás nosotros que tenemos el mensaje estamos demorando en enviarlo, no lo estamos haciendo de manera correcta, quizás no estamos usando los medios correctos. Y quizás entre nuestra demora hay algunos que nunca han escuchado que están muriendo sin haber escuchado nunca el mensaje de salvación. Ayúdanos a nosotros, que somos los que hemos creído, los que hemos escuchado esto y los que lo profesamos, para que nos pongamos el pie, digamos, en esta gran comisión y seamos parte de los obreros que están cegando a la mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ayúdanos, Señor, para nosotros ser parte de los obreros que van a la mies, a la siega. Te agradecemos, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.